El cambio es algo inevitable. Desde el momento en que nacemos hasta el último suspiro, nuestras vidas son un constante flujo de transformaciones. Y aunque el cambio es una realidad inevitable, muchas veces, lo que más nos paraliza es el miedo que sentimos hacia él. Nos aterra la incertidumbre, lo desconocido, la posibilidad de perder lo que conocemos y lo que creemos que nos da seguridad. Este vídeo está diseñado para enseñarte, a través de 8 poderosas lecciones, cómo vivir sin miedo al cambio. Porque el cambio, en lugar de ser nuestro enemigo, puede ser nuestra mayor herramienta para alcanzar la paz interior y una vida plena. Antes de continuar, te agradecería que por favor le des like y compartas este video, para que así le pueda llegar a muchas más personas, y si no quieres perderte ninguno de mis futuros videos, suscríbete y activa la campanita. Comencemos. Primera lección. El primer paso para vivir sin miedo al cambio es aceptar que este es inevitable y una constante en la vida. A menudo, intentamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero la realidad es que todo cambia. Las circunstancias, las personas, incluso nosotros mismos. Resistirnos al cambio solo genera más sufrimiento. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. El miedo al cambio nace de nuestras percepciones, expectativas e inseguridades, no del cambio en sí. Nos angustiamos pensando en posibles pérdidas o finales, pero cuando comprendemos que el cambio es parte del ciclo natural de la vida, podemos adoptar una perspectiva más tranquila. La naturaleza nos enseña continuamente que todo fluye. Los árboles pierden sus hojas, los ríos cambian de curso y los animales migran. Al igual que en la naturaleza, en nuestras vidas, el cambio puede ser una oportunidad, una puerta hacia nuevas experiencias y crecimiento. Aceptar el cambio nos libera de la necesidad de controlar todo, permitiéndonos fluir con la vida. Como un río, si luchamos contra la corriente, nos agotamos, pero si nos dejamos llevar, podemos disfrutar el viaje. Al aceptar el cambio, encontramos paz, comprendiendo que es parte del flujo de la existencia. Recordemos siempre que el universo es cambio, y nuestra vida depende de cómo decidimos interpretarlo. Con esta perspectiva, el cambio se convierte en una oportunidad, no en una amenaza. Segunda lección. La incertidumbre es uno de los mayores desafíos que enfrentamos con el cambio. No saber qué pasará genera ansiedad, pues queremos tener todo bajo control. Sin embargo, los estoicos comprendían que la incertidumbre es inevitable y que luchar contra ella es inútil. Marco Aurelio decía que debemos recibir con gratitud todo lo que venga, pues todo forma parte del flujo natural del universo. No podemos predecir cada detalle, pero podemos decidir cómo enfrentar la incertidumbre. Imagina estar en una encrucijada de tu vida, enfrentando una gran decisión. Es normal tener miedo, pero el estoicismo nos enseña a abrazar ese sentimiento. La incertidumbre no es negativa, es lo que hace la vida interesante. Si todo fuera predecible, no habría sorpresas ni crecimiento. El cambio nos obliga a explorar nuevas posibilidades y descubrir capacidades que desconocíamos. La naturaleza nos da un buen ejemplo. Un pájaro no sabe a dónde lo llevará el viento, pero ajusta sus alas para avanzar. No lucha contra la incertidumbre, la usa a su favor. Nosotros también podemos ajustar nuestra actitud, confiando en que podemos adaptarnos. Aceptar la incertidumbre es vivir en el presente, sin obsesionarse con el futuro. Como decía Epicteto, no busques que los eventos sucedan como deseas, sino desea que sucedan tal como suceden. Esto no es resignación, sino confianza en que, aunque el camino sea incierto, tenemos el poder de responder con fortaleza. Tercera lección. Una de las claves para vivir sin miedo al cambio es soltar lo que no podemos controlar. Los estoicos entendían que gran parte del sufrimiento humano proviene de intentar controlar lo incontrolable. Séneca decía que la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro.
Esto nos invita a dejar ir lo que no está en nuestras manos. Enfrentamos cambios constantemente, y mucha de nuestra ansiedad surge de intentar manejar cada detalle. Sin embargo, hay cosas que simplemente escapan de nuestro control. La opinión de los demás, el clima o las decisiones de otras personas. Dejar ir no significa rendirse, sino reconocer que no podemos controlar todo. En lugar de obsesionarnos, debemos enfocarnos en lo que sí podemos cambiar: nuestra actitud, pensamientos y acciones. Cuando intentamos aferrarnos a lo incontrolable, es como sostener arena. Cuanto más apretamos, más se escapa. Si dejamos ir, experimentamos paz interior, sabiendo que hemos hecho lo que podíamos. Un ejemplo es cuando una relación cambia y queremos influir en las decisiones de la otra persona. No podemos controlar cómo alguien más vive su vida, pero sí podemos soltar el deseo de hacerlo y liberarnos de la frustración. Al dejar ir, nos liberamos del peso de la preocupación constante, permitiéndonos enfocar nuestra energía en lo que realmente importa. Como decía Marco Aurelio, aceptar cada cosa que sucede, incluso lo desagradable, nos alinea con el orden del universo. Al soltar el control, obtenemos libertad y paz interior. Cuarta lección. El miedo al cambio suele surgir porque buscamos estabilidad en factores externos, como relaciones, trabajo o posesiones. Pero todo lo externo es, por naturaleza, inestable. Las personas y las situaciones cambian, y si nuestra paz depende de lo externo, nos sentiremos vulnerables. El estoicismo ofrece una solución: encontrar estabilidad dentro de nosotros mismos. Epicteto decía que nadie es libre si depende de lo ajeno. La verdadera libertad y serenidad provienen de depender de nuestras virtudes y carácter, no de factores externos. Si encontramos fortaleza interna, el mundo puede cambiar, pero permanecemos en calma. Imagínate en una tormenta. Aunque todo a tu alrededor esté caótico, dentro de ti hay un refugio tranquilo. Esa es la estabilidad interna que los estoicos cultivaban. Para lograr esto, es clave conocerte profundamente. ¿Qué principios guían tu vida? Si tu seguridad se basa en quién eres, y no en lo que tienes, el cambio externo no te afectará tanto. Un gran ejemplo es Marco Aurelio, quien, pese a sus responsabilidades, escribía sobre la calma en medio del caos. Decía que el alma se tiñe con los pensamientos, lo que significa que podemos controlar cómo elegimos pensar, sin importar el caos externo. Si te centras en tus valores, el cambio se vuelve menos intimidante. Al desarrollar estabilidad interna, te vuelves como una roca en un río. El agua puede golpear, pero la roca permanece firme. Séneca lo resumía bien: el hombre que se apoya solo en sí mismo no caerá. La verdadera estabilidad está en quién eres, no en lo que tienes. Quinta lección. La capacidad de adaptarse es crucial para enfrentar el cambio sin miedo. En un mundo en constante movimiento, quienes se ajustan a las nuevas circunstancias no solo sobreviven, sino que prosperan. Los estoicos lo sabían bien. La flexibilidad es esencial. Epicteto nos recuerda que no nos inquietan las cosas, sino nuestra opinión sobre ellas. A menudo, lo que nos impide adaptarnos no es el cambio, sino la resistencia mental. Nos decimos: esto no debería estar pasando, o no estoy preparado. Estos pensamientos bloquean nuestra capacidad natural de adaptación. En la naturaleza, los árboles que sobreviven no son los rígidos, sino los que se doblan con el viento. Igual ocurre con nosotros. Si permanecemos inflexibles, nos quebramos bajo la presión, pero al fluir con las circunstancias, salimos más fuertes. Adaptarse rápidamente no significa aceptar todo pasivamente, sino ser lo suficientemente ágil para ajustar tus estrategias cuando sea necesario. Por ejemplo, si pierdes tu empleo, en lugar de lamentarte, puedes cambiar tu enfoque hacia nuevas oportunidades o habilidades. Los estoicos ven cada situación como neutra, y es nuestra mente la que la interpreta. Marco Aurelio, frente a crisis y plagas, no se hundió en la desesperación, sino que ajustaba sus pensamientos para adaptarse. Decía:
Lo que esté en armonía contigo, también lo está conmigo, aceptando lo que venía sin perder serenidad. Adaptarse implica ser flexible. Si te aferras a un plan, puedes frustrarte. En cambio, si ajustas el rumbo, puedes encontrar una mejor ruta. Ser flexible no es debilidad, es inteligencia. Sexta lección. Uno de los mayores obstáculos para aceptar el cambio es nuestra tendencia a aferrarnos al pasado. A menudo, sentimos nostalgia o tristeza por lo que fue, incluso cuando esa etapa ya no está en nuestras manos. El estoicismo nos enseña que aferrarse al pasado solo genera sufrimiento, ya que es inamovible. Marco Aurelio dijo: «No dejes que el futuro te moleste. Lo enfrentarás si tienes que hacerlo, con la misma razón que usas para lidiar con el presente». Esta idea también aplica al pasado. Nos preocupamos tanto por lo que fue que olvidamos que solo podemos manejar el presente. Al aferrarnos a los recuerdos, perdemos la oportunidad de vivir plenamente el presente y el futuro. Todos hemos experimentado esto alguna vez. Un trabajo, una relación o una etapa que valoramos, y cuando termina, sentimos que las cosas ya no serán igual. Aferrarse al pasado nos cierra a nuevas experiencias y nos impide avanzar. Los estoicos nos enseñan que el pasado ya pasó, y solo quedan las lecciones, experiencias y recuerdos. No podemos cambiarlo, y aferrarse solo genera frustración. La clave está en agradecer lo que fue, pero no quedar atrapado en ello. Séneca decía: «Lo que ha pasado, ha pasado. Si sigues mirando atrás, te pierdes lo que está frente a ti». Soltar no significa olvidar, sino dejar de intentar revivir o cambiar el pasado. Al hacerlo, el presente se vuelve más ligero y nos adaptamos mejor al cambio. No estás definido por tu pasado, sino por cómo decides actuar hoy. Séptima lección. Uno de los mejores antídotos contra el miedo al cambio es desarrollar un profundo sentido de gratitud por lo que tienes en el presente. A menudo, tememos el cambio porque nos preocupa lo que podríamos perder o lo que vendrá. Sin embargo, si centramos nuestra atención en lo que ya tenemos, aquí y ahora, empezamos a ver la vida desde una perspectiva más positiva y liberadora. Epicteto decía: «El hombre es agradecido cuando se contenta con lo que tiene». En el estoicismo, la gratitud no es pasiva, sino una práctica activa que nos conecta con el presente. Al cultivar gratitud, no te enfocas en lo que falta, ni en los cambios que temes, sino que aprecias lo que ya tienes. El cambio se siente menos amenazante cuando dejamos de buscar siempre más. Si nos preocupamos por lo que podría ir mal, el cambio genera ansiedad. Pero al reflexionar sobre lo bueno en nuestra vida, el miedo se disipa. La gratitud te ancla en el presente y te permite ver que, aunque las cosas cambien, siempre habrá algo por lo cual estar agradecido. Incluso si la vida no es perfecta, al observar detenidamente, verás que hay muchas bendiciones, desde respirar hasta compartir momentos con seres queridos. Practicar la gratitud transforma tu perspectiva sobre el cambio. En lugar de verlo como una pérdida, lo ves como una oportunidad. Un ejercicio sencillo es, cada día, identificar 3 cosas por las cuales estás agradecido. Este hábito entrena tu mente para enfocarse en lo positivo, y cuando enfrentes cambios, estarás mejor preparado para aceptarlos con gratitud. Octava lección. El miedo al cambio a menudo surge porque vemos las nuevas circunstancias como una amenaza, algo que nos sacará de nuestra zona de confort y nos pondrá a prueba. Sin embargo, si cambiamos nuestra mentalidad y empezamos a ver el cambio como una oportunidad para crecer, ese temor se disipa, y lo que antes parecía una barrera se convierte en una puerta hacia nuevas posibilidades. Séneca lo expresó muy bien. El fuego prueba el oro, la miseria a los hombres fuertes. Esta metáfora nos recuerda que, al igual que el oro se purifica con el fuego, nosotros crecemos y nos fortalecemos cuando enfrentamos desafíos. El cambio, aunque a veces incómodo o incierto, es el terreno en el que podemos mejorar y evolucionar. Si todo permaneciera igual, nunca seríamos empujados a aprender algo nuevo
o a desarrollar habilidades que desconocíamos tener. Cada vez que experimentamos un cambio, estamos siendo invitados a expandir nuestras capacidades. En lugar de resistirlo, podemos aprovecharlo como una oportunidad para crecer. Por ejemplo, una situación de adversidad puede enseñarnos a ser más resilientes, pacientes o creativos. Marco Aurelio nos enseñó a ver cada obstáculo como un impulso para avanzar, diciendo: «Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino». Esto significa que el cambio, lejos de ser un enemigo, es el catalizador de nuestro desarrollo personal. Cuando aceptamos que el cambio es una oportunidad para crecer, nos liberamos del miedo y nos abrimos a nuevas experiencias. En cada transición, existe el potencial de descubrir una mejor versión de nosotros mismos. Novena lección. El cambio es una constante en nuestras vidas, pero lo que realmente define nuestra experiencia es el significado que le damos. En lugar de ver el cambio como un mero evento, podemos elegir interpretarlo como una parte esencial de nuestra historia. Esta perspectiva puede transformar completamente nuestra forma de enfrentar la vida. Los estoicos entendían que la vida está compuesta por momentos que, si bien pueden ser desafiantes, ofrecen lecciones valiosas. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Al buscar significado en el cambio, tenemos el poder de dar un nuevo propósito a las circunstancias que nos rodean. Imagina que enfrentas una pérdida o una separación. En lugar de dejarte consumir por la tristeza, puedes preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? Al hacer esto, empiezas a ver el cambio no solo como un final, sino como una oportunidad para la reflexión y el crecimiento personal. El significado se encuentra a menudo en las pequeñas cosas, en las relaciones que se profundizan, en la resiliencia que desarrollamos y en las habilidades que adquirimos. Es importante recordar que cada experiencia, incluso las más difíciles, puede ofrecer una nueva perspectiva y una oportunidad para evolucionar. Cultivar esta mentalidad de búsqueda de significado nos permite navegar los cambios con mayor ligereza y apertura. Al final, nuestra capacidad para encontrar sentido en el cambio no solo nos ayuda a enfrentar la incertidumbre, sino que también nos enriquece, convirtiendo cada transición en un paso hacia una vida más plena y consciente. Si te ha gustado este video y quieres profundizar más en cómo el estoicismo puede transformar tu vida, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos y familiares. También, activa la campanita para no perderte el próximo video, donde seguiré compartiendo más herramientas para que vivas una vida más plena y enfocada. Nos vemos en el próximo video.